Los motivos que explicaría los números que estamos viviendo es la ausencia de profesionales en la atención primaria. Se ha hablado mucho más de la necesidad de reforzar la atención primaria. Hemos visto reuniones, muchas declaraciones políticas en esa dirección. Te lo pregunto, y que estás aquí sentada con nosotros, ¿se ha hecho algo con la atención primaria que tenía que ser el principal muro de defensa frente a la COVID? Pues las medidas tomadas en atención primaria han sido totalmente insuficientes. Se salió de la primera fase diciendo que se habían reforzado en 600 efectivos a la atención primaria, y era falso. Hemos tenido todo el verano para poder incrementar o dotar de esos efectivos necesarios y no se ha hecho, partiendo además ya de un déficit estructural que arrastramos en atención primaria y que llevamos denunciando hace tiempo, de falta de tiempo para atender con unas condiciones de calidad y de seguridad a los pacientes. Llevamos planteado hace tiempo que harían falta en Madrid al menos 800 profesionales médicos, y todo ese tiempo se ha perdido en reforzar a la atención primaria. Sin embargo, se nos invisibilizó durante toda la primera oleada. Parecía que los centros estaban cerrados, que no se hacía nada, y cuando pasamos a ser de la Cenicienta a la princesa, pues hemos sido una princesa corriendo a todo trapo detrás de la carroza, volviéndonos a convertir en harapos. Estamos absolutamente colapsados. Las medidas que se están implementando es por la presión de los profesionales, exigiendo el estudio de contactos fuera de los centros de salud, exigiendo se garantice el número de rastreadores, que también, bueno, lo del número de rastreadores yo creo que es paradigmático de lo que ha sido la actitud en esta segunda oleada. Mar, ¿seguís trabajando como rastreadores los médicos que estáis en atención primaria? Por supuesto. Si es que no hay contacto con salud pública, es que además ya estamos detectando paralelismos en llamar a los pacientes, pero sin seguridad plena de que se va a rastrear a todos, entonces nosotros ni nos lo planteamos. Seguimos rastreando, por supuesto. Ha habido un cambio importante en esta semana en Madrid que puede que influya también sobre la incidencia, veremos cómo se va manejando, igual que lo de los test rápidos, que es que han desaparecido el estudio, o sea, las pruebas diagnósticas a contactos estrechos en el medio escolar, es decir, hasta el 25 de septiembre, en el caso de que hubiera un niño que diera positivo en el aula, se le hacía el estudio con prueba diagnóstica al resto de los niños de su clase, y eso se ha eliminado en Madrid en esta semana, y se ha eliminado también el estudio diagnóstico de no convivientes que no sean personas vulnerables, con lo cual hay que ver también eso cómo va incidiendo. Pero vamos, el contacto sigue siendo nulo, no tenemos rastreadores además ubicados en los centros de salud, y los deberes que había que haber hecho durante este verano, reforzar la atención primaria y la salud pública, no se han hecho. Marta, quiero preguntar también cómo ha sido vuestro trabajo durante esta última semana, porque veíamos colas en las puertas de los centros de atención primaria que no sé si ahora que ya llega el frío y la lluvia de Madrid se estarán repitiendo, y si tenéis que atender a la gente con el frío que ahora mismo hace en la capital. Estamos haciendo un esfuerzo importantísimo por eliminar esas colas, y ya te digo que además hemos presionado y se ha conseguido que se saquen puntos centralizados de estudio de contactos, de estudio diagnóstico. Y bueno, yo concretamente además trabajo en uno de los centros de salud de zona confinada. En mi centro esta semana hemos conseguido disminuir esas colas con un trabajo ingente. Gracias también a los test rápidos, a la posibilidad de hacer a los test rápidos y a esa posibilidad de empezar a citar fuera, pero es algo que sigue existiendo en todos los centros de salud, pero que, como tú dices, hay que plantearse, porque además entramos en el otoño-invierno colapsados, cuando cualquier síntoma de los procesos habituales de esta época puede ser sugerente de COVID, y cuando además se nos viene la vacunación de la gripe, que también estamos presionando para que se haga fuera de los centros de salud, porque va a ser una vacunación tipo como en la mili, dentro con la manga subida, entonces se podría hacer perfectamente fuera de los centros de salud y no exponer a esa población vulnerable que viene a vacunarse a contagios. Luego, pero Mar, todos estos test rápidos se están haciendo también en los centros de atención primaria, donde se hacen, y luego además se le pide a la gente que espere un cuarto de hora, son test rápidos y en 15 minutos dan los resultados. ¿Y dónde se espera la gente? Porque claro, en el centro. En el centro. Con lo cual tenemos una aglomeración de gente importante entre los que se van a hacer el test, los que salen y los que están esperando. De bote en bote. Es que hemos también reorganizado la asistencia para que ya el paciente con síntomas. Nosotros hemos empezado a utilizar los test rápidos solamente en el caso de pacientes con síntomas.
Primero, por el número de test que nos habían llegado. Y segundo también, pues porque bueno, todavía no estaba muy contrastado, aunque sí que viene ya en los algoritmos y se indican también para pacientes asintomáticos, pero hemos decidido empezar a hacerlos y también por la organización del centro, en la cual lo que estamos haciendo es a todos los pacientes con síntomas ya directamente hacerles o test rápidos si llevan 5 o menos días de evolución de los síntomas, o PCR si es a partir de 6 días de síntomas, que es lo que está indicado en los protocolos. Con lo cual, cuando lo vemos o en el tiempo en el que los atendemos, los exploramos, etcétera, podemos tener ya accesible el test. Lo que pasa que, bueno, pues estamos un poquito también a la expectativa. O sea, de hecho, la experiencia esta semana en mi centro nos ha sorprendido un poquito el escaso número de positivos en relación a lo que veníamos teniendo con las PCRs. Entonces, a ver, yo estoy de acuerdo que vienen validados, que vienen avalados por estudios, pero también hay que ir viendo, porque yo veo un problema, que es que con lo que están validados es con las PCRs, que todos hemos tenido, también muchos pacientes con neumonías bien puestas COVID, con PCR negativas. Entonces ese es un primer problema que yo veo. Y desde luego para asintomáticos parece que están mucho menos testados y no indicados para cribados. Y desde luego concuerdo plenamente en que no tiene sentido que hagamos cribados poblacionales y dejemos de cribar en poblaciones donde hay más posibilidad de que haya más casos positivos. Es decir, que no testemos a las personas que viven, por ejemplo, que tienen algún tipo de contacto cercano con a los convivientes se les va a seguir haciendo, pero se elimina a todos los no convivientes que no sean vulnerables. En la Comunidad de Madrid nos han sacado un listado de lo que son pacientes vulnerables, que son todos los pacientes mayores de 65 años o con enfermedades crónicas, pero se nos ha llenado la boca de hablar de los comportamientos de los jóvenes, de los botellones, etcétera. Entonces, a población sana dejamos de hacerles pruebas diagnósticas. Que afecta sobre todo a los centros de atención primaria, que es donde al final más se queman nuestros médicos. Sí, claro, cuando oyes a un médico que se ha ido a Francia decir que dispone de 20 minutos para atender a un paciente, cuando la media en nuestro país es de 6 minutos, por lo menos en la comunidad en la que trabajo, pues claro, dices, ¿cómo es posible esto? Además de ganar el triple de sueldo. Hace poco entrevistaste a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dijo en este plató que en la última convocatoria que había habido en Madrid a médicos de familia, no dijo exactamente qué convocatoria, que de 300 plazas que se habían ofrecido, solo la habían cogido 60 personas. Esa convocatoria no es tal. A lo que se refiere es a los residentes, a los especialistas en medicina familiar y comunitaria, que es una especialidad de 4 años. Se ha hecho un gran esfuerzo en atención primaria también, se ha creado una especialidad de enfermería comunitaria. Se les ofreció, al acabar la especialidad, en mayo, contrato, ¿sabes de cuánto? De 7 meses, hasta el 31 de diciembre, de 300 y pico especialistas formados en los que habíamos invertido un esfuerzo y un dinero. ¿Sabes cuántos se quedaron en Madrid? 44. Esa es la triste realidad. Mar, perdón, una última reflexión. Bueno, pues yo quería aprovechar para agradecer a toda la población, a todos nuestros pacientes, el ejercicio de responsabilidad que están haciendo ante la pandemia. Oír declaraciones como esa estigmatización del 1% de las personas que tienen una enfermedad grave o se mueren, me parece ya indignante. Ya hemos soportado en muchas zonas de Madrid la estigmatización, parecía que comportamientos solamente de la población de esas zonas, cuando, bueno, yo vivo en una de esas zonas, vivo también en Fuenlabrada, además de trabajar allí, y creo que los comportamientos son similares a los de todo Madrid, pero que quizá hay factores como las condiciones socioeconómicas, el hecho de que exista poco teletrabajo, que la gente tenga que hacer circuitos muy largos en tren o en metro, las viviendas, las condiciones en esas viviendas, que claro que están influyendo también en esa tasa de transmisión. Entonces, que huyamos de discursos estigmatizadores y un agradecimiento a la población que se está comportando de una manera responsable. Y, por supuesto, que la Administración haga sus deberes.